La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a leer una vez más a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da a las ovejas. En este discurso que Jesús relata acerca de sí mismo, se presenta como el buen pastor. El buen pastor que cuida a sus ovejas. El buen pastor que tiene un cuidado tierno, amoroso por sus ovejas. El buen pastor que está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Inclusive Él dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y hoy quiero compartirte, mis amados hermanos, 7 características de nuestro buen pastor Jesús. 7 características de nuestro buen pastor Jesús. Y la primera característica, Él es el pastor de las ovejas. El pastor es alguien que guía. El pastor es alguien que cuida. El pastor es alguien que conoce, que protege y que salva a sus ovejas. Esas son las acciones de nuestro Señor Jesús como el buen pastor. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos conoce, Él nos protege y Él nos salva. Y vamos a ver cada una de sus características a la luz de la Biblia. La palabra de Dios nos habla en Juan 10, en el mismo texto, pero ahora vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. La primera característica: Jesús como pastor que guía a sus ovejas. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dicen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4, acompáñenme. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, que dice el Señor, va delante de ellas. Y las ovejas, que dicen, le siguen, porque conocen su voz. Último versículo. Mas al extraño no seguirá, sino huirán del extraño, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. El cuidado del buen pastor es tan vital para nuestras vidas que Él es el que guía a sus ovejas. Él va delante de sus ovejas. El buen pastor tiene como característica ir delante de sus ovejas, y las ovejas reconocen la voz del pastor. Preste muchísima atención, porque le digo una cosa muy importante. Ante los peligros y las amenazas que nuestro adversario, el diablo, quiere promover, usted y yo podemos confiar en el cuidado de nuestro buen pastor Jesucristo. Habrá amenazas, habrá peligros, habrá momentos en los cuales dice la Biblia que el que no es pastor sino ladrón no abre la puerta, sino que sube por encima y trata de matar, hurtar
y destruir. Y esa es la obra del diablo. Y el diablo usa a sus mensajeros o también a sus propios hijos. ¿Sabías tú que también el diablo tiene hijos? El que dice la Biblia, Jesús reprendió a los fariseos y les dijo: ustedes sois de vuestro padre el diablo, mentiroso y homicida. Así les dijo el Señor Jesús a los hipócritas religiosos. Vuestro padre es el diablo. Si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes no hacen las obras de Abraham porque ustedes procuran matarme. Les dijo en buen español: ustedes son hijos del diablo. Son mentirosos, son ladrones, son homicidas. Y la Biblia nos habla que Jesús, el buen pastor, nos guía para que no caigamos en las trampas de Satanás, que no caigamos en las tentaciones del enemigo. Si usted reconoce la voz del buen pastor Jesús, escúchelo y sígalo. ¿Por qué debemos seguir al buen pastor Jesús? Porque Él nos guía al camino de vida eterna, de vida victoriosa. ¿Por qué debemos escuchar la voz del buen pastor Jesús? Porque el buen pastor Jesús es quien nos protege del peligro. Amén, mis amados hermanos. Así que dice la Biblia que las ovejas escuchan la voz del pastor y siguen la voz del pastor y no escucharán la voz del extraño. Hay algo que usted debe identificar como oveja del redil del Señor Jesús: es identificar la voz del pastor Señor Jesús. Debe usted identificar la voz de Jesús. Y la voz de Jesús es una voz de poder, de autoridad, de salvación, de santidad. Mis ovejas oyen mi voz y no escucharán al extraño. ¿Cuántos dicen amén? Así que el cuidado pastoral de Jesús es que nos guía por el camino correcto, nos guía a tomar la decisión correcta, nos guía a tener una vida correcta. Debemos escuchar la voz del buen pastor Jesús y obedecerlo. Amén. Entonces, Él es el pastor de las ovejas. Segundo, Él es quien guía a sus ovejas. ¿Cómo guía Jesús? Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros debemos seguir a Jesús. La voz de Jesús es nuestra principal y primera autoridad que vamos a obedecer por encima de cualquier otra autoridad. Es la voz del Señor Jesús. Si lo dice el Señor, es un sí, un amén, y le obedecemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que debemos escuchar su voz. ¿Cómo guía Jesús? Nos guía a través de sus enseñanzas. Usted puede ser guiado por el Señor Jesús a través de la sana y bendita palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parecen que da vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios es la guía que nos lleva a nosotros al cuidado del buen pastor Jesucristo. ¿Quieres tener el cuidado del buen pastor Jesucristo? Que te guíe la palabra de Dios, que te guíe su consejo, que te guíe sus enseñanzas. Ahí escucharás su voz e irás en pos de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, a su nombre. ¿Cómo guía el buen pastor Jesús? Con su ejemplo, con sus enseñanzas, y también nos guía con sus obras, las obras de Dios. La Biblia dice que Jesús caminó en la voluntad perfecta del Padre y caminó en buenas obras, caminó haciendo el bien a los demás,
caminó haciendo bien al prójimo, sanando a los enfermos, preocupándose por los necesitados. Las obras de Dios es una guía para seguir al buen pastor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted dice, quiero tener el cuidado pastoral del buen pastor Jesús, entonces camine en las obras del Señor. Sirva en la obra del Señor. Ponga sus dones y sus talentos al servicio de la obra de Dios, y usted está siendo pastoreado por nuestro buen pastor Jesucristo. A su nombre. El buen pastor Jesucristo también nos dice que Él da su vida por sus ovejas. Si usted me acompaña a Juan capítulo 10, vaya conmigo por favor. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que dice su vida da por las ovejas. Y aquí quiero relatarte algo muy importante, porque la misión del buen pastor es buscar y salvar a la que se había perdido. Cuando Jesús relata la parábola de las 100 ovejas, dice que el pastor deja las 99 en el redil y va en búsqueda de la oveja perdida. Usted y yo, sin el cuidado pastoral de Cristo, éramos ovejas perdidas, desamparadas, íbamos rumbo al abismo. Pero el Señor Jesús nos rescató justo a tiempo. Esa es la tarea pastoral de nuestro buen Jesús. Él da su vida por las ovejas. Y quiero hablarte de 3 características. Primero, Él nos rescató cuando estábamos perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Éramos ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas, a rumbo a una vida sin propósito, rumbo a una condenación eterna. Pero Él nos rescató. Él dio su vida por nosotros para rescatarnos de nuestra propia desgracia. Él ha sido bueno, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nosotros éramos ovejas descarriadas sin pastor, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Él dio su vida para rescatar la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Él vino al mundo para rescatarte. Y si te encuentras como oveja perdida, desamparada, quizás estás en un conflicto muy fuerte en tu vida, te has alejado de Dios, estás en una oscuridad, te doy una buena noticia. El buen pastor te trajo a este lugar para rescatarte. ¿Cuántos dicen amén? El buen pastor Jesucristo dio su vida por ti para que vuelvas al redil de Dios. Y la Biblia dice que cuando te halla, el pastor te carga en sus brazos, te sana las heridas y te retorna el redil, pero retorna alegre, contento, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Hay fiesta en los cielos cuando eres rescatado por el buen pastor Jesús. Déjate amar por el Señor, déjate rescatar por el Señor. A su nombre. Él nos rescata cuando estábamos perdidas. Él nos da vida cuando estábamos muertos. Dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás contra ti. Él te quiere destruir. Él quiere destruir tu vida, destruir tu salud, destruir tu matrimonio, destruir tu integridad y pureza sexual. Él quiere destruir tu cuerpo, tu alma. Él te quiere destruir. Él te odia. Satanás te odia. Por eso te tiene esclavo en ese pecado. Por eso te tiene esclavo en esa culpa.
Pero te doy una buena noticia: Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para rescatarte de esa perdición del alma. Si estás muerto espiritualmente, Jesús, el buen pastor, quiere darte y vida en abundancia. Nosotros, según la palabra en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. ¿Qué nos dio Cristo? Vida. Vida nueva, vida eterna, vida en abundancia, vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Vida llena del Espíritu Santo, vida llena de propósito. Aleluya. La plenitud de vida se encuentra en Jesús. Solo Cristo da vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Querido amigo, en tu angustia, en tu desesperación, en tu soledad, si sientes morir, hoy Cristo te quiere dar vida. Vida, vida, vida. Antes eras un adicto a la droga, eras un borracho, eras un adúltero, pero Jesús te dio vida. Antes eras un fornicario, un mentiroso, un hombre que hacía solo el mal, pero ahora Jesucristo te ha dado vida nueva. Ahora eres un hombre compasivo, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Un hombre y una hermana, una mujer que ama, que perdona, que bendice, que hace la voluntad de Dios, porque Jesús te dio vida. Jesús te dio vida. Jesucristo me dio vida. Nací de nuevo. Él perdonó mis pecados. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que estamos bajo el cuidado pastoral de aquel que nos dio vida. Te quiero hacer una ilustración. Es una ilustración muy importante. Damos gracias a Dios por todas las personas que salvan vidas. Damos gracias a Dios por los que están atentos en las playas, o los bomberos, o las personas que defienden a los inocentes. Ellos dan y arriesgan su vida para rescatar y proveer protección y seguridad. Pero hay alguien que te quiere dar vida eterna, y ese se llama Jesús. Él te ama. Así como en algún momento necesitamos a alguien que nos salve la vida de un peligro, en la eternidad también necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. ¿Sabía usted que Jesús fue el único que te salvó de la condenación eterna? Fue el único. Tu vida iba directa al infierno, pero el Señor te rescató a tiempo, porque Él te dio vida. Él te rescató. Así como el que salva a alguien y le da primeros auxilios, el Espíritu Santo también nos da vida cuando estábamos muertos. Veo el cuadro de una persona que está ahogándose y necesitan los primeros auxilios, y es urgente para poder rescatarlo. Y cuando le dan los primeros auxilios, la respiración y todo lo que se necesita para volver a respirar, también Cristo Jesús, cuando estábamos ahogados por la soledad, por el pecado, por la maldad, Él nos dio de su vida. Nos rescató, nos devolvió la vida y nos dio una nueva vida y una vida eterna por toda la eternidad. Daremos gracias a Dios por su salvación. Aleluya. Así que nos rescata cuando estábamos perdidos, nos da vida y vida eterna cuando estábamos muertos, y nos retorna al redil. ¿Sabes qué representa el retorno del redil, mi amado hermano? ¿Sabe? Voy a darle una opinión personal, no es doctrina. La iglesia es, aquí en la tierra, es un redil temporal.
porque en el cielo está nuestro verdadero hogar. A su nombre. A ver, Jesús dijo que Él tendrá un rebaño, un pastor, y nos cuidará. Y aquí en la iglesia, en la tierra, tenemos el cuidado del buen pastor y el cuidado de autoridades y pastores conforme al corazón del Señor que nos cuiden. Y eso es bueno, eso es de gran bendición. Pero el redil es temporal. Cuando yo veo la figura de que la oveja regresa al redil, es un retorno al reino de los cielos. A su nombre. Este edificio es temporal, pero la vida eterna es para siempre. ¿Entienden la figura que trato de decir? Mucha gente piensa, ay, tengo que volver a la iglesia. Solo es parte, tú tienes que volver a Dios, al reino de los cielos. Cuando tú retornas a Cristo, no estás retornando a una religión o a una forma de doctrina, estás retornando al buen pastor que su vida dio por ti. Entonces entiende la figura. Cuando nos retorna al redil, no es solamente nos retorna a la iglesia que está aquí en la tierra, sino que nos retorna a la ciudadanía de nuestra patria celestial, que es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Es bueno congregarse? Sí. ¿Es bueno participar de la casa de Dios? Sí. Pero es importante entender que Cristo te salvó para que estés en ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen amén? El redil de Dios es su reino. El redil del buen pastor es su reino. El reino de los cielos está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia aquí en la tierra cumple la misión de llamar al pecador al arrepentimiento para que vuelva al redil de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí me entienden la figura, mis amados hermanos, para que no haya ningún tipo de confusión. No es que el Señor te quiere en una secta, no es que el Señor te quiere en un grupo de doctrina, el Señor te quiere en su iglesia espiritual, que es el reino de los cielos. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y nosotros, la iglesia, aquí en la tierra, somos su cuerpo, somos embajadores en el nombre del Señor. Enfatizo, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es el redil de Dios. ¡Aleluya! El pueblo de Cristo. Y para finalizar, mis amados hermanos, tercer punto, ¿cómo nos cuida Jesús? Dice la Biblia que su cuidado es de la siguiente manera. Gracias, Señor. Él nos cuida. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no, ¿qué dice? Perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un fuerte aplauso. Esto es poderosísimo. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo nos cuida Jesús? Nos libra del mal, nos libra del peligro. Y Él prometió que nadie nos arrebataría de sus manos. Hay unas características que te quiero compartir, querido hermano, querida hermana. Por motivo de tiempo voy avanzando. Y la hemos leído aquí.
en Juan 10, 27 al 28. Hemos hablado sobre el cuidado pastoral, cómo nos cuida. También quiero hablarles que el Señor Jesús nos conoce, nos llama por nombre, conoce tu corazón, conoce tus acciones, conoce tus sueños. Él conoce todo, conoce tus necesidades. Él es el buen pastor que nos provee para nuestras necesidades. Él nos habla, Él se comunica con nosotros, Él se preocupa por nosotros. Pero Él también nos prometió protegernos. Él prometió que nunca moriríamos. Y Él prometió cuidarnos. De sus manos nadie nos arrebatará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tienes que estar de la mano del Señor, anclado en Dios, cerca del buen pastor Jesús. Quiero darte 5 características de las que son ovejas del buen pastor Jesucristo. Amén. Primero, las ovejas conocen la voz de su pastor. Conocen a su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Si usted conoce la voz de su pastor, usted es una oveja. Amén. Del buen pastor Jesús. Segundo, las ovejas obedecen a su pastor. Tenemos que ser ovejas obedientes de nuestro buen pastor Jesucristo. ¿Sabe que las ovejas necesitan la guía del pastor? Un pastor sabe que las ovejas, nosotros, a veces somos torpes, descuidados, pero la vara y el cayado protegen a la oveja, disciplinan a la oveja. Y a veces nuestra desobediencia o nuestra torpeza va a llevar que nuestro buen pastor nos dé nos castigue para nuestro bien, porque Él prometió que nadie nos arrebataría de sus manos. ¿Por qué el Señor nos permite que pasemos por la disciplina de su cuidado? Porque Él no nos quiere perder. ¿Cuántos dicen amén? Los momentos de disciplina, aunque temporalmente producen mucha tristeza, dan fruto para vida eterna. Hay acciones que usted toma que provocará la disciplina del Señor, pero todo será para su bien, porque Él ama a sus ovejas, y el padre que ama a sus hijos los corrige. Si Dios es nuestro Padre, nosotros también debemos entender que somos hijos. Y si somos hijos, la corrección de Dios es importante para que no nos desviemos ni nos corrompamos a una vida sin Dios. Las ovejas obedecen a su pastor. Tercero, las ovejas reciben la vida del pastor. Y hay una buena noticia, mi amado hermano. Entendemos que el sacrificio de Jesús fue el nuevo pacto para la salvación eterna, y hacia ese peregrinaje que nos encontramos aquí en la tierra, hacia la eternidad, Él prometió no dejarnos huérfanos. Él prometió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice que la promesa del Padre, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad, nos consolará en los momentos de aflicción. Y cada vez que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es el testimonio del cuidado pastoral del buen pastor Jesús. Cada vez que en oración estás afligido y sientes que el Señor te da nuevas fuerzas, es el cuidado pastoral del Señor Jesús. Si estás enfermo y recibes la sanidad de tu cuerpo, es el cuidado pastoral. Él ha prometido sanar nuestras enfermedades. El cuidado pastoral te libra de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? El cuidado de nuestro buen pastor Jesús. Por lo tanto, también hemos recibido la promesa que no moriremos. Pertenecemos al Señor Jesús. Ahora sí, las ovejas del Señor Jesús
¿Cuántas ovejas del buen pastor Jesús se encuentran aquí? Las ovejas del buen pastor Jesús tienen estas 4 evidencias. Las ovejas del buen pastor Jesús son sumisas al Señor Jesús. Nos sometemos al señorío y al cuidado pastoral de Jesús. Segundo, somos obedientes al Señor Jesús. Obedecemos sus enseñanzas, sus mandamientos. Tercero, somos leales al Señor Jesús. No lo traicionamos ni lo negamos. Somos fieles. Y otra característica, somos valientes. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.